otra de capital humano y que fue admitida por el Consejo Superior del Rectorado. En consecuencia, va a cambiar este sistema educativo. Este sistema de crédito supuestamente va a mejorar el tránsito de los alumnos en otros tipos de facultades o de universidades e incluso en el extranjero, donde se manejan con créditos y no con cantidad de horas como las que tenemos. O sea que los cambios van a ser muy importantes, el centro de atención va a estar puesto en el alumno y los créditos van a ser las horas presenciales que los alumnos tienen con los docentes, sumado a las horas de estudio autónomo que va a tener el alumno como para probar la materia. Se darán cuenta que es un tema bastante complejo, es un cambio de paradigma y que creo que tiene que ver con el gran fracaso que tenemos de egresados en todas las casas de altos estudios. Ustedes saben que los porcentajes son menos del 10% de los egresados anuales. Entonces, hay algo que hay que replantearse que no está dando respuestas el sistema educativo. En consecuencia, por favor, para no cometer esos errores, les pido una duda, paran, preguntan, necesitan una clase de apoyo, se da, pero es importante que cambiemos ese paradigma de tan pocos graduados por casas de estudio, ¿no? Así que ahora, además, con este cambio, los alumnos van a tener que contestar una encuesta por cada una de las materias y esas encuestas van a ser obligatorias para los alumnos, si no, no les van a permitir las inscripciones. Así que a partir de ahora, las encuestas que van a tener que contestar los alumnos también van a integrar eh, el sistema o la metodología para evaluar a los que aspiren a ingresar a la docencia, a los que ya estando en la docencia tengan que rendir concurso. Así que es un gran cambio de sistema al que van a asistir ustedes seguramente a partir de marzo del año siguiente. Así que si tienen dudas, por favor, pregunten. ¿Estamos todos para empezar ya? Sí, profe, sí. Perfecto, buenísimo. Esto yo lo voy a tratar y se lo dije a los chicos, lo voy a pasar muy rápido porque es simplemente una casuística para que ustedes sepan cada uno de los casos de competencia en razón de la persona, del lugar y de la materia. Entonces, no quiero yo abrumarlos. Esto que yo ahora les paso rápido, no lo vamos a tomar. Perdón, en sala de espera, Paula, hay... Hay un nombre que se repite, Lourdes Flores. Sí, y no hay, Aparece, yo ya le di el ingreso, pero es como que debe tener no lo algún tipo de toma. conexión. Exacto, Claro. no, no lo toma. Me pasó exactamente lo mismo a mí, y por eso que no la podía ingresar. Bueno, fíjense, la competencia en razón de la materia y solamente a título ejemplificativo es que tiene que haber naturaleza federal de la cuestión litigiosa. Es decir, lo que la Corte ha llamado como cuestión federal por la materia es aquella que tiene por fin afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución Nacional. O sea que si yo estoy discutiendo en un caso si el órgano de gobierno federal tiene facultad para eso, supongamos que yo discuta que el Poder Ejecutivo es incompetente para dictar un decreto de necesidad y urgencia en una materia que, por ejemplo, es impositiva y que yo estoy discutiendo que no puede ejercer la facultad de dictar decreto de necesidad y urgencia en materia impositiva porque lo prohíbe el 99, inciso tercero.
Si yo estoy discutiendo atribuciones del gobierno federal y eso está relacionado con la Constitución Nacional o con cualquier derecho federal, la competencia será federal. Las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Estas son las causas que ocurren más allá de las líneas de alta y baja del mar territorial. Es decir, si ocurre en el mar territorial, obviamente que la cuestión va a ser de competencia federal. Si ocurre en el mar adyacente, también va a ser de competencia federal. ¿Por qué es competencia federal en esas zonas? Porque son las que comprometen el comercio y las vinculaciones sean interjurisdiccionales, sean internacionales. Entonces, como eso puede comprometer, imagínense, recuerden ustedes cuando se procede a la captura de los buques coreanos o japoneses que están pescando ilícitamente en esa zona eh, sobre la que nosotros no es mar territorial, pero es zona adyacente o zona de explotación económica exclusiva por parte de la Argentina. Entonces, ¿quién va a poder hacer esos apresamientos, intervenir? Órganos federales. ¿Por qué? Porque eso seguramente va a impactar en las relaciones internacionales con Japón o con China o con Corea o cual sea la bandera del buque que sea. Entonces, en esas causas, la competencia federal, cuando está en juego la supremacía del derecho federal, los supuestos en que es improrrogable la competencia federal, sobre todo en razón de la materia, y acá viene lo más importante en razón de la materia, que ese derecho federal tiene que tener una relación directa e inmediata con la solución del pleito, o dicho de otra manera, relación directa e inmediata de la causa con una norma federal. Es decir, no puede ser accesoria, incidental, no. La litis debe resolverse aplicando normas de derecho federal. Tiene que haber esa relación directa e inmediata, no se olvide, porque eso también va a ser muy importante para cuando veamos el recurso extraordinario. Entonces, y después, improcedencia de cuestión federal en la materia cuando se trata de interpretación del derecho público provincial. Estos son, a grandes rasgos, las notas distintivas de la competencia federal en razón de la materia. Acá está una casuística toda de competencia federal por la materia, no lo vamos a ver, nada de eso, las causas regidas por los instrumentos internacionales, con que ustedes sepan que cuando hablamos de competencia federal, razón de la materia, se trata de interpretación y aplicación de derecho federal. Y ahí, cuando hablamos de derecho federal, estamos hablando de todo el bloque de constitucionalidad. Para mí, es más que suficiente y todo esto no entra. ¿Mm? Esto es muy, 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 muy duro. Miren, competencia federal en razón de la persona. ¿Por qué? Porque el propósito es asegurar la convivencia armónica tanto en el orden nacional como en el orden internacional. ¿Por qué en el orden nacional? Porque si se trata de funcionarios federales, es lógico que lo juzgue la justicia federal. Y si estamos hablando de que se trata de un Estado extranjero o de una nación extranjera o de un embajador o de un ministro o de un cónsul, donde están en juego las relaciones internacionales, también es importante que lo juzgue y lo resuelvan los órganos federales. Esa es la razón, la convivencia armónica, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Y acá ustedes tienen los supuestos de competencia federal en razón de la persona. Por favor, si quieren, le sacan una foto y acá tienen cuando la nación es parte, entre los vecinos de diferentes provincias, entre vecinos de una provincia con un ciudadano o un estado extranjero, entre una provincia con los vecinos de otra, entre dos o más provincias,
Fíjense que la competencia federal en razón de la persona está los supuestos de competencia federal en primera instancia y los que son de competencia federal en, en forma originaria ante la Corte. Porque cuando yo le digo, cuando la nación es parte, yo tengo cuando la nación es parte, tengo que ir a demandarla ante un juez federal de primera instancia. En cambio, si yo tengo un conflicto entre dos o más provincias o entre una provincia y un ciudadano o estado extranjero, yo tengo que ir a qué competencia. ¿Provincial? Mm, ¿No? Estoy hablando de que Competencia la originaria de provincia la es Corte. parte, competencia originaria de la Corte, ¿eh? No. No se olviden, es parte una provincia. Entonces, entre dos o más provincias, entre una provincia y un ciudadano o estado extranjero, y en los casos de embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, tengo que ir a la competencia originaria de la Corte, ¿eh? Entonces, acá tienen todos los supuestos de competencia. Profe, Sí, una dígame. pregunta, Sí, una pregunta. sí. Cuando usted se refiere a competencia federal de primera instancia, ¿son los tribunales federales de cada provincia? Los jueces federales de primera instancia, sí, jueces ¿Son de federales de primera las instancia. provincias? No, Ah, no claro. es que son de la provincia. Nosotros, usted sabe que nosotros tenemos un doble orden de competencias, federales y provinciales. Y provinciales. Dentro de la provincia de Tucumán, Hay ahí en la calle tribunales Piedras, federales. claro, usted en la calle Piedras y 9 de Julio tiene el juzgado federal. En ese juzgado federal están los jueces federales de primera instancia, que ahora tenemos 3 juzgados federales, siempre históricamente tuvimos el 1 y el 2, hoy se suma un tercero, hoy tenemos 3 juzgados federales y siempre el juzgado federal número 1 es el juzgado federal con competencia electoral nacional. O sea, tenemos 3 jueces federales de primera instancia y el uno siempre es el que tiene la competencia electoral cuando se trata de elecciones de autoridades nacionales. Porque si se tratara de elecciones provinciales, el órgano con competencia electoral es la Junta Electoral Provincial que está en la calle La Madrid. ¿Está Sí, claro? sí, Entonces, sí, sí. usted en los juzgados federales tiene 3 juzgados federales y tiene una Cámara Federal de Apelaciones que está integrada por 5 personas, esa Cámara Federal. No todas las provincias tienen Cámara Federal. Entonces, por ejemplo, Santiago del Estero tiene juez federal de primera instancia y entiende en grado de apelación la Cámara Federal de Tucumán. O sea, que un juicio que usted inicia ante el juez federal de Santiago del Estero, cuando tiene que apelar a la Cámara Federal de Tucumán. Y si usted inicia un juicio en la provincia de Catamarca, Catamarca tiene juez federal de primera instancia, pero no tiene Cámara Federal. Entonces, en grado de apelación, tiene que entender la Cámara Federal de Tucumán. Bien, gracias. No, el tema de las cámaras y de los tribunales federales es un tema bastante difícil porque cuando inicialmente se estableció la Corte, allá en 1863, cuando se estableció por primera vez en funcionamiento la Corte de Nación, existían jueces federales de primera instancia y la Corte. Entonces, y bueno, y los jueces provinciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A fines del siglo XIX se dicta una ley, que es la Ley 4055, que creó las primeras 4 cámaras federales de apelación para todo el país. Así que imagínese cuántas provincias le correspondía una misma cámara federal. O sea, era bastante difícil por las distancias para los letrados poder pleitear en la justicia federal, porque
era muchísima la distancia. Hoy tenemos la facilidad de que todo es, de alguna manera, está digitalizado. Entonces es mucho más sencillo. Pero antes que había que viajar, imagínense, con 4 cámaras federales para todo el país, quedaba lejísimos poder apelar. Nosotros tenemos entonces, jueces federales de primera instancia, Cámara Federal tenemos en Tucumán y tenemos ahí en la calle Ayacucho, si no me equivoco, pues siempre confundo Ayacabuco con Ayacucho, Ayacucho y Crisóstomo Álvarez, el Tribunal Criminal Oral Federal, que es el que atiende en los temas criminales orales federales. ¿Está claro? De lo que resuelve estos tribunales se puede apelar a la Cámara y después la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la instancia previa a la Corte que tienen estos tribunales orales federales. Esencialmente, estos tribunales orales federales, lo más importante es la competencia en razón de la materia. ¿Por qué? Porque los delitos federales normalmente son la trata, el tráfico de estupefacientes, la comercialización de estupefacientes, el contrabando, todos son delitos federales que deben ventilarse ante el Tribunal Oral Federal de la provincia de Tucumán, los que ocurren obviamente dentro del ámbito de nuestra provincia. ¿Está claro eso? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. entonces, cuando hablamos de competencia federal, nos estamos refiriendo a esa. Acá ustedes tienen presupuestos que son ineludibles en la cuestión federal entre la persona, pero solamente yo se los puse para que ustedes lo conozcan: pertenencia originaria del derecho en disputa, que haya pluralidad de litigantes y todos deben estar alcanzados por el fuero federal, aunque no sea por la misma razón. Algunos puede ser porque es un funcionario y otro puede ser porque es extranjero. Y que la prórroga de la competencia federal en razón de la persona es admisible cuando está dada como privilegio, que es lo que yo les expliqué de la extranjería. Eso no los tomamos. Fíjense, en asuntos en que la nación es parte, esto sí es importante porque ¿por qué cuando la nación es parte nos interesa que entiendan y lo resuelvan jueces federales? Porque el interés federal está dado por el patrimonio nacional. Imagínense, un juicio en contra de la nación lo pagamos todos, ¿eh? Porque el tesoro de la nación lo formamos esencialmente con lo que nosotros pagamos de tributos. Entonces, es importante que cuando está en juego el patrimonio nacional o la responsabilidad de un modo directo, principal y concreto por parte de la nación, es fundamental que sea juzgada por órganos federales. Y entonces, ser parte, ¿qué significa? Ser parte es o que la nación actúe como actora o como demandada, o cuando litiga cualquiera de sus poderes, sea el ejecutivo, el legislativo o judicial, o cuando actúa la administración centralizada o descentralizada. Porque si yo estoy demandando, supongamos, al Banco Nación, de hecho es como si estuviera demandando a la nación. Entonces, no es solo que sea parte, ¿eh? O al ANSES, por O ejemplo. al ANSES, o exactamente, o supónganse en cuando existían las empresas del Estado, que yo demandara agua y energía, o que demandara cuando existía la del gas, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de gas, que era del Estado Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva está el interés federal ahí y nos interesa a todos. Entonces, no es que solo la nación sea directa o actor o demandado, sino también cuando litiga sus poderes o cualquiera de los integrantes de la administración centralizada o descentralizada o de sus entes autárquicos o de las sociedades de economía mixta con capital del Estado. Lo que acá tienen que tener en cuenta es que el interés federal
respecto de la resolución del pleito es lo que hace que tenga que ser resuelto por jueces federales. Miren, acá tienen los supuestos de distinta vecindad. No me interesa cuando le dice entre vecinos de diferentes provincias, no me interesa que se trate de causa civil, no me interesa. ¿Eh? Con que solo sepan eso. Y acá está de vuelta la competencia federal en razón del lugar, que ya la hemos explicado. Entonces, esto es la competencia federal en general. Ahora, yo les dije que la Corte y los tribunales inferiores de la Nación entienden según los grados y vías procesales que establezca una ley del Congreso. Entonces, ahora vamos a ver cómo ha regulado el Congreso esas vías de apelación que estableció el Congreso en materia de esas vías de apelación, y les voy a volver a compartir un segundito. No lo tengo acá, espérenme un cachito, que lo busco. Acá está. Ahí va. Ya se los comparto. Bien. ¿Pueden verlo? La Sí, competencia. profe. Bien. Fíjense, yo le dije que esto es materia que regula el Congreso. La competencia originaria, no, porque es de base constitucional y es la que establece la Constitución en el 117, última parte. Pero las vías y los caminos para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo regula el Congreso. Y el Congreso ha regulado diferentes supuestos. Ya vamos a ver. Hay un camino más cortito por vía de apelación, que es lo que se llama la competencia por apelación ordinaria. Es decir, el recurso de apelación ordinario. Y hay un camino un poquito más largo que se llama apelación extraordinaria o recurso extraordinario. Ahora vamos a ver esa competencia por apelación ordinaria. Y ustedes me van a decir, profesora, ¿pero qué diferencia hay entre que haya una apelación ordinaria y una extraordinaria si igual va a entender la Corte? Se las hago muy sencilla. El recurso extraordinario es un recurso tan excepcional y restrictivo, porque es muy restringido, solo está previsto para la interpretación y aplicación del derecho federal. Entonces, en principio, el recurso extraordinario está para resolver cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho federal, con lo que en principio quedaría afuera todo lo que tiene que ver con el 75, inciso 12, es decir, con la aplicación de los códigos de fondo, y tampoco entrarían las cuestiones de derecho público local y de derecho procesal. ¿Me están siguiendo? O sea, que la apelación extraordinaria es para interpretación y aplicación de derecho federal. Y en principio, todo lo que tiene que ver con interpretación y aplicación de los códigos de fondo, todo lo que tiene que ver con cuestiones procesales y con derecho público local, en principio, no se ven por la vía del recurso extraordinario. ¿Y qué tiene de diferente la competencia por apelación ordinaria? Que la competencia por apelación ordinaria, la Corte puede ver las cuestiones de hecho y de prueba. Es decir, todo esto que es ajeno a la apelación extraordinaria, en la apelación ordinaria, la Corte puede revisar cuestiones procesales, puede revisar la interpretación y aplicación de códigos de fondo,
puede revisar lo vinculado con los hechos y con las probanzas de autos. Entonces, si yo tuviera la posibilidad ante mí de ir por apelación ordinaria o tengo la posibilidad de irme por apelación extraordinaria, yo voy a elegir la ordinaria porque me asegura una revisión más completa de lo que se ventila en el pleito, y si la revisión es más completa, obviamente hay una mayor tutela del derecho de defensa y del debido proceso. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. El problema radica en que la apelación ordinaria existen solo 3 supuestos, nada más que 3, no hay ningún otro supuesto y están establecidos en el artículo 24, inciso 6 del decreto ley 1285/58. O sea que si a ustedes le preguntan competencia ordinaria de la Corte, con que contesten esos 3 supuestos que ahora van a ver, la respuesta es absolutamente correcta. Aunque no sepan toda la sustanciación del recurso por apelación ordinaria, que es mucho y no lo vamos a tomar. Entonces, vayamos, ¿para qué sirve esta apelación ordinaria? Sirve solo para impugnar fallos emanados de órganos del Poder Judicial Nacional. Es decir, no hay posibilidad de apelación ordinaria de una corte provincial a la Corte de Nación. Solo se da dentro de la jurisdicción nacional, solo cuando son fallos emanados de órganos del Poder Judicial de la Nación. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Y yo solamente se los cité a modo ejemplificativo para que ustedes sepan cuáles son las leyes que se apliquen, aunque no las estemos tomando. La tramitación del recurso extraordinario se aplica en su tramitación las normas que se aplican para el recurso extraordinario y también se aplica el 280 porque el artículo 280 es el que tiene el certiorari, que después vamos a explicar cuando veamos recurso extraordinario qué es este certiorari, para qué sirve, qué instrumento de la Corte es para resolver recursos extraordinarios. ¿Cuáles son las exigencias? Además de que haya una sentencia dictada por un tribunal nacional, el recurrente, o sea, el que interpone el recurso, tuvo que haber transitado y agotado todas las instancias judiciales previas. Es decir, si sale un fallo del juez federal de primera instancia y yo no lo apelo al fallo del juez federal de primera instancia, no puedo pretender que la Corte revise ese fallo por apelación ordinaria porque yo debería haber acudido a la Cámara Federal. Es decir, tendría que tener el pronunciamiento de la Cámara Federal para poder irme a la Corte de Nación. Supongamos que estoy dentro del ámbito penal federal acá en la provincia de Tucumán. Para poder irme en apelación ordinaria, yo tendría que tener el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. Si no lo tengo, tampoco me puedo ir por la vía ordinaria. Y solo resultará admisible el recurso en los casos que están específicamente reglamentados por el legislador. ¿Por qué? Porque es un recurso también de carácter excepcional. ¿Dónde está regulado? En el artículo 24, inciso 6 del decreto ley 1285/58, es de numeración taxativa, solo esos 3. Y acá están los 3 supuestos de apelación ordinaria ante la Corte. Y este artículo 24 dice,
que la Corte tendrá competencia para resolver por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, y quedan asimiladas las cámaras federales, en los siguientes casos. A. Causas en que la nación, directa o indirectamente, sea parte. Yo les expliqué hoy que ser parte es ser actor o ser demandado o ser alguno de los poderes del gobierno federal, o bien ser de parte de las entidades centralizadas o descentralizadas del Estado. O sea, cualquiera de esos supuestos se entiende en que la nación es parte. Y cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a, esta cifra es muy vieja, está desactualizada y normalmente la actualiza trimestralmente por acordada la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy el monto debe ser de varios millones de pesos. Sin sus accesorios significa que no van los intereses en la deuda. Y si se tratara, me ha pasado a mí, por ejemplo, de que me han interpuesto, yo estaba pleiteando contra una empresa del Estado y yo tenía varios representados. Entonces, obtengo sentencia favorable ante la Cámara Federal y la empresa del Estado interpone una apelación ordinaria. Y claro, el monto individual de cada uno de mis representados no excedía el monto que fijaba la acordada. Y entonces está dispuesto por jurisprudencia de la Corte que no puede sumarse a todos los actores para sacar el monto, sino que el monto es individual, de tal manera que le desestimaron la apelación ordinaria. Entonces, las causas en que la nación directa o indirectamente sea parte, y cuando el valor disputado en último término sea igual a, van los pesos que sean. Les aclaro, este inciso fue objeto de, en un caso, declarado inconstitucional por la Corte, porque la Corte dijo que no importa que la nación sea parte, que eso no puede significar de que obviemos que además haya derecho federal en juego. Entonces, la exégesis que ha hecho la doctrina judicial de la Corte es: cuando la nación, directa o indirectamente, sea parte, el monto disputado en último término sin sus accesorios sea igual a tanto, y además haya materia federal para resolver el pleito. El segundo supuesto es cuando se trata de extradición de criminales reclamados por países extranjeros. En esos supuestos se puede ir en apelación ordinaria y ustedes se darán cuenta que es un tema que compromete las relaciones internacionales del Estado. Por eso es importante la vía de la apelación ordinaria ante la Corte. Y la tercera también son cuestiones graves que afectan no solo las comunicaciones interjurisdiccionales e internacionales, sino también conllevan responsabilidad del Estado, que son las causas a que dan lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempos de guerra, sobre salvamento militar, sobre nacionalidad del buque, sobre la legitimidad de su patente o la regularidad de sus papeles. Solo estos tres supuestos, con el agregado que yo les hice en el inciso A, son los casos de apelación ordinaria ante la Corte Suprema. No hay más casos que estos, así como en la apelación originaria, en la competencia originaria es taxativa cuando una provincia es parte, y en los casos de embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en este caso la apelación ordinaria está circunscripta nada más que a estos tres supuestos. Y entonces
La pregunta es, ¿cuál es el objeto de este remedio procesal? Bueno, proteger los intereses del fisco nacional o el patrimonio de la nación. Tiene finalidad casatoria, esto en materia de seguridad social, que hoy ya fue modificado porque fue declarado inconstitucional en el caso Iscovich. La ley de seguridad social establecía que en todos los juicios previsionales, lo establecía el artículo 19 de la ley, debían obligatoriamente por parte del ANSES ser recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que establecía un recurso obligatorio para que el ANSES, aun cuando entendiera que el jubilado que reclamaba tenía razón, tenía que igual acudir a la Corte Suprema. Esto producía que justo el grupo más vulnerable, que es el de las personas de edad que están cobrando su jubilación y que durante años están intentando cobrar un reajuste, y imagínense en llegar a la Corte los años que significa, y que además, si realmente la sentencia era justa y uno tuviera la obligación, significaba un desgaste jurisdiccional increíble. Entonces la Corte declaró inconstitucional esa norma en el caso Iscovich, o sea que ya se perdió eso de la finalidad casatoria, y la última, que no se afecten las relaciones exteriores del país, en el caso de apresamientos marítimos, regularidad de los papeles del buque, en el caso de extradición. Bueno, este es el trámite que no lo voy a tomar, eh, los requisitos tampoco, ¿eh? Con que sepan lo básico que yo les acabo de explicar, es más que suficiente para el examen. Y ahora vamos a ver, vamos a cerrar esto. ¿Cómo estamos de hora? ¿Me da tiempo? 4 menos 5, Doc. Bueno, estoy muy mal. Bueno, no importa, esto lo vamos a cerrar. Una sola cosa que explicarles ahora. Lo que queda es por entrar justamente a lo más denso, que es la apelación extraordinaria o el recurso extraordinario. Lo que yo quiero que sepan es que este recurso hay un diseño original que, tal como fue previsto originariamente por el legislador en la Ley 48, y todas las modificaciones que se produjeron con posterioridad a raíz de las aperturas del recurso extraordinario que fue haciendo la Corte Suprema. Es decir, nosotros vamos a ver el diseño original de ese recurso extraordinario, pero también vamos a ver cómo la Corte en sus sucesivas constituciones ha ido diseñando, modificando, ampliando ese recurso extraordinario, y después vamos a ver qué pasó con la incorporación del certiorari, que vino a pegarle un golpe muy grande a esa apertura del recurso extraordinario que había hecho la Corte. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros es qué es el recurso extraordinario. Y ustedes ya habrán detectado, por lo que hemos venido diciendo, que era una apelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un recurso que nos permite llegar a los estrados de la Corte Suprema. Por eso es una apelación extraordinaria. Y es extraordinaria porque el objeto de este tipo de recurso es justamente el de salvaguardar la supremacía constitucional. Quiere decir que habrá cuestión federal cuando directa o indirectamente esté comprometida la supremacía constitucional. Y cuando hablamos de supremacía constitucional, estamos hablando de todo ese bloque de constitucionalidad. Entonces ya sabemos que es una apelación extraordinaria, ya sabemos cuál es la finalidad de este recurso extraordinario, y lo que vamos a ir viendo ahora son los requisitos que tiene este recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque es un recurso tan especial que tiene requisitos comunes, porque comparte requisitos con otros tipos de recursos, por eso se le llaman requisitos comunes, porque comparte algunos requisitos con otros recursos.
Después tiene lo que se llaman requisitos propios, que son los que solamente los tiene el recurso extraordinario. Y después vamos a ver que tiene una serie de requisitos formales que fueron agravados por la doctrina de la Corte a partir sobre todo de la Acordada 4 del 2007, y también vamos a ver, entonces vamos a ver ese recurso extraordinario típico, después vamos a ver el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, vamos a ver el recurso extraordinario por exceso ritual manifiesto y finalmente vamos a analizar la última ley del Congreso que habilitó un recurso per saltum reformando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, vamos a ver eso y vamos a ver el recurso extraordinario por gravedad institucional, que es un nuevo diseño de recurso extraordinario que sirvió para ablandar los recaudos formales del recurso extraordinario. Y acá vamos a tener que cortar porque nos va a cortar el propio... ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora para que después se pueda seguir? ¿Que quieran preguntar? No, profe, bastante claro y muchas Espero. gracias No es por la muy claro. explicación Les y los aclaro, ejemplos. no es tan sencillo, por eso uno trata de Sí. ponerle los... hay un montón de abogados recibidos que no saben nada de esto, entonces Ah, Ay, no se preocupen. sí, sí, pero su Este, explicación es muy buena, da muchos tratamos de ejemplos y eso dándole ayuda los mucho. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos en la próxima clase. ¿Cuándo rinden, Pauli, ellos el...? Hablo por Monteros, si no me equivoco, Concepción el 6 de julio, Bien. Monteros el 8 de julio y recuperación después de las vacaciones. Les aclaro, hay que tener muchísimo cuidado. Las recuperaciones después de las vacaciones son matadoras, porque la gente se olvida lo que recordaba vagamente. Así que tratemos de llegar bien para el primer examen, chicos. Es importante, ¿no? Bueno, sí, profe. Bueno, Doc, nos nos vemos. vemos chicos, hasta el Un jueves beso que para viene, todos. profesora, y el martes Monteros. Gracias, hasta Gracias, luego. Paula, por Muy acompañarnos. buena su clase, que tenga buena tarde. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Recording stopped.